Bienvenidos a mi canal, les habla Roberto Stoparnico. Hoy les tengo un video, sí, pues de lo que ya va a ser, prácticamente lo que va a ser Trump. Es más, ya tienen las tropas aquí en México, en 5 de los estados conflictivos del narcotráfico. Entonces, de hecho, ya tenemos presencia de Estados Unidos aquí. ¿Eh? ¿Qué tal? Entonces ya inició todo este exterminio que les hablaba yo hace unos cuantos meses atrás, que les decía, pero vamos a ver el video y juzgamos. ¿Qué les parece? Ahí les va. El presidente Trump no solamente le dijo que iba a haber acciones contra el narcotráfico, sino que claramente le pidió procesar penalmente a través de la Fiscalía General de la República a los políticos mexicanos. Ella piensa que si envía reos narcotraficantes, con eso va a apaciguar las aguas. Pero lo que no entiende es que quieren a los jefes de esos reos. Lo que quiere el presidente Donald Trump, lo que quiere el presidente Donald Trump es la esencia y el pater, el padre, el capo de todos los capos, que es Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, Américo Villarreal, Adán Augusto, Gertz Manero. A ver, para tu auditorio, para ti, es que estamos conjugando en futuro. No, Estados Unidos ya está en México, ya está actuando. Lo que pasa es que toda la parafernalia y la mentira de Sheinbaum no lo dice, pero Estados Unidos ya está actuando en México. Cuando en Estados Unidos se dan cuenta, el secretario Rubio se da cuenta que Morena no es un problema político para México. Morena es un asunto de seguridad nacional y que el capo de todos los capos, Andrés Manuel López Obrador, es el que está dirigiendo esa estrategia en contra de la línea de flotación de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí en ese momento se dimensiona el tamaño fundamental de lo que significa Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ante eso, sabemos perfectamente bien que lo que Andrés Manuel quiere y siempre busca es ser la víctima. Entonces, él será la consecuencia de Andrés Manuel López Beltrán, su hijo. Muy buenos días. Hoy es domingo, 9 de la mañana, día de Platicando con. Hoy tengo un invitado que ustedes quieren mucho, lo conocen muy bien, es miembro de la familia Typical, el empresario más odiado y perseguido por la 4T, mi querido Simón Levy, corresponsal de Atypical TV en Washington. Simón, buenos días, bienvenido. ¿Cómo has estado? Buenos días, no sabía ese cargo. Me da mucho gusto saludarte. Feliz año, Charlie, a ti, a toda la gente que nos está viendo. Muy buenos días. Muy bien, ¿cómo inicia el año allá en Washington? Pues mucho frío, la verdad, está helando, pero con la temperatura muy caliente con todo lo que está pasando en México y en América Latina y con muchas predicciones que habíamos dicho que ya están cumplidas, pero muy caliente, muy candente. A ver, por eso quería entrevistarte hoy, que quería platicar contigo hoy. A ver si me haces el favor de explicarnos mi premisa siguiente. Primero, capítulo 1, María Corina recibe el premio Nobel. Le avisan que ganó el premio Nobel. Sheinbaum no dice nada, no la felicita y le vale madres. Capítulo 2, 3 de enero 2026, sale el presidente Trump y dice, queridos amigos, acabo de agarrar al líder del cartel de los soles, Nicolás Maduro, porque este es un cabrón que envenena a mis jóvenes en Estados Unidos y no lo voy a permitir más. Así que este narcopresidente ilegítimo ya lo agarré y me lo llevo a Nueva York. Ah, ok. Aplausos. Capítulo 3, 2 días después.
Hola amigos, déjenme decirles que yo en Venezuela voy a manejar el petróleo. Yo voy a hacer que el petróleo sea productivo para los venezolanos y voy a hacer que ese dinero que yo voy a cobrar se reparta justamente entre el pueblo de Venezuela. Entonces, Simón Levy, en este capítulo 3, yo me quedo con la boca abierta y dije, espérate, güey, no era con el narcotráfico y pinches mexicanos, el narcotráfico y no sé qué. Ah, no, era el petróleo. Capítulo 4, 3 días después, ya no le voy a mandar petróleo a Cuba, que chingue a su madre Cuba, los voy a matar de frío y de hambre, porque es un régimen comunista. Ok. Oiga, Trump y el pedo del narco de Maduro, que ya no le dice que es el líder del cartel de los soles, sino ahora nada más dice pinche Maduro, ya no es tema. Capítulo 5. Ya van varios. Sí, México manda petróleo a Cuba. Se enoja Trump. Tiene una llamada muy álgida y muy fea con Sheinbaum de 10 minutos, que ella dijo que fue amable, cordial de 15 minutos, pero ya sabemos por fuentes que fueron 10 minutos y que Trump le puso una putiza inolvidable y que ya le exigió que el 20, hoy, por cierto, que estamos grabando el programa en día 22, tenía que entregar nombres de narcopolíticos que va a entregar. Ok. Capítulo 6. María Corina le regala el premio Nobel y Trump dice que es una pendeja que no puede manejar Venezuela. Se queda una dictadora comunista, Delcy Rodríguez, con su hermano, otro comunista, como jefe o secretario del Interior, y se va a Davos, arma su desmadre en Davos, que no fue muy exitoso. Regresa ahorita en el avión, hoy jueves que estamos grabando el programa del domingo, dice que va a invadir a Siria, cumple un año, Trump tiene 39% de aprobación, según promedio de todas las encuestas que he leído, y México sigue dándole petróleo a Cuba, pero parece que ahora el transporte del petróleo a Cuba son con barcos con diferentes banderas que no son mexicanas, y entonces eso le da más libertad a Sheinbaum. ¿Qué está pasando en el continente americano? Bueno, gracias. Primero, muchos saludos a todo tu auditorio. Son muchísimos eventos que acabas de compartir, algunos ciertos, algunos hay que precisar que no son del todo correctos. Primero, lo más importante es que recuerdas cuando platicamos hace algunos meses y se veía lejana la posibilidad de que se diera una intervención, o más bien que no fuera creíble la intervención y la salida de Maduro de Venezuela. Eso ya es una realidad. Hay que decir y explicarle a tu auditorio de manera muy clara, la justicia de Donald Trump y la justicia de Estados Unidos, y más después de haber escuchado el discurso el pasado jueves en el Foro Económico Mundial en Davos, queda muy claro que la ONU, las Naciones Unidas, se acabaron, Carlos, y estamos ante una justicia transaccional y es una justicia de negocio. La primera pregunta que me hiciste de las tantas, bueno, ¿era el petróleo o era el narcotráfico? ¿Qué es lo que alimenta al narcotráfico, mi estimado Carlos? Los ingresos. ¿Y los ingresos de dónde salen? Fundamentalmente Dinero. de la venta del petróleo. Perdón, del dinero y de la venta del petróleo. Entonces, lo que hace el presidente Donald Trump y el secretario Rubio es cortar de raíz la fuente de financiamiento más importante que financia los cárteles de las drogas, que es gran parte de la venta del petróleo, ese petróleo que se vende a Irán, que se vende a Cuba, que se transacciona en el mundo, y que gran parte de esa venta del petróleo, por cierto, llega a México a financiar a Morena. Entonces, cuando el presidente Trump el año pasado puso a toda su flota naval en el mar de las Antillas, en el mar del Caribe,
y todas las personas y la gente, y sobre todo en el gobierno mexicano, decían, no, hombre, no va a pasar absolutamente nada. No entienden que la guerra es algo costosísimo y que todo es en esencia es un negocio. Entonces, le ha cortado completamente las fuentes del financiamiento a Irán, que Irán es quien ha sido realmente el país detrás de las bambalinas, y entonces eso para completamente la fuente del financiamiento de los gobiernos y del narcotráfico. Entonces, no está peleado el petróleo con el narcotráfico. El petróleo es la causa del narcotráfico. Esa es la respuesta a la primera pregunta. Y lo que va a hacer Estados Unidos es que ese petróleo ya no se lo va a quedar directamente a Rusia, ni se lo va a quedar directamente a China, lo va a vender ahora Estados Unidos, porque es parte, digamos, de la manera en cómo se financia los cárteles de las drogas y estos gobiernos. Ahora, segundo, lo importante sobre de qué manera está abordando el gobierno de Estados Unidos la aproximación hacia Venezuela. El presidente Trump no quiere otro Vietnam, Carlos, no quiere que haya otro Corea, un conflicto de las Coreas, no quiere que haya el último enorme, el problema de Irak, que fue terrible para Estados Unidos, costosísimo, y no quiere otro Afganistán. Entonces aquí hay una diplomacia ejercida por Marco Rubio muy pragmática, y es decir, vamos a hacer el mismo modelo que se aplicó con la salida, la muerte de Franco en España. Es exactamente el mismo camino. Ok. Es una transición pausada, es una transición escalonada, en donde no mandas a volar a todo el régimen, porque lo que no quieres es una guerra de guerrillas, sino tener algo esencialmente pausado y proyectado. Vas a ver que en los próximos meses vamos a tener ya elecciones en Venezuela, la gente va a decidir por quién va a votar, y en esencia ahí María Corina va a tomar un papel muy importante, pero Donald Trump no le puede entregar a María Corina un país evidentemente gobernado por todas las fuerzas cochavistas. Entonces hay que limpiar, hay que sujetar, y lo más importante, hay que causar las traiciones internas para que se vayan debilitando internamente. Entonces eso es lo que ha hecho Donald Trump y particularmente Marco Rubio. Yo creo que esas son las respuestas que me preguntas, y ya finalmente lo que vemos ahora en Davos es algo muy concreto con México. México, y la verdad yo me siento muy orgulloso de haber participado en eso, porque yo ayudé de una manera muy importante a acercar a China, sobre todo con el régimen de Andrés Manuel López Obrador. Y para mí era fundamental quitarle completamente la esencia de país bisagra que tenía México. México estaba construyendo una dualidad, dándole mucha fuerza al TIMEC, pero coqueteándole mucho a China. Entonces, lo que se hizo es un trabajo muy importante, el secretario Rubio, en donde hace 3 meses China y Estados Unidos firman un acuerdo para la lucha contra el fentanilo, lo cual le da en toda la torre al obradorismo, porque en esencia quita completamente a China de México. Eso hace que México le suba el 50% de aranceles por instrucciones del presidente Donald Trump. Se acaba completamente la relación bilateral con China, y en esencia lo que vemos es un país completamente aislado, un país que no puede hacer lo que hizo el presidente de Canadá. Me imagino que viste el discurso del presidente, del premier de Canadá, en Sí. donde creo que partió plaza, fue extraordinario, y anunció una diversificación muy interesante. Y Sheinbaum no lo puede hacer porque ella representa un gobierno y no tiene grados de libertad. Esas son las respuestas a tus preguntas. Ok. ¿Cuál es, en tu sensación, el siguiente movimiento de Trump y Rubio hacia México y los narcos y el petróleo que le mandamos a Cuba? No es mi apreciación. El presidente Trump ya lo dijo claramente. El gran problema es que el gobierno mexicano juega a escuchar, a medio escuchar lo que dice el presidente Trump. Y algo muy importante es el día de la captura de Donald Trump, perdón, el día de la captura de Donald Trump hacia Nicolás Maduro.
dio una entrevista a Fox el día 3, sábado 3 de enero, que fue muy importante. Te acuerdas seguramente cómo la emitió y cómo le dijo, no, 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 Mr. President, ¿no? O sea, burlándose de Claudia Sheinbaum. Entonces, y ese mismo día, él dijo, no podemos dejar a México como está. Tenemos que hacer algo con México. Esas fueron sus palabras textuales. Y en consecuencia, hubo una llamada hace unos días en donde, por cierto, como siempre, Claudia Sheinbaum le mintió a los mexicanos y bueno, tomé la responsabilidad, obviamente pues no me mando solo, pero tomé la responsabilidad de desmentirla públicamente. Ella a las 10 de la mañana había salido a informarle a los mexicanos y les dijo a todos los mexicanos que había sostenido una llamada muy fructífera con el presidente Trump y que en esencia el presidente Trump le había dicho que no era necesario el combate a políticos ni el combate a una intervención. Y de manera directa le precisé a la presidenta porque estaba mintiendo, mintió, es una mentirosa, y claramente lo escribí. El presidente Trump no solamente le dijo que iba a haber acciones contra el narcotráfico, sino que claramente le pidió procesar penalmente a través de la Fiscalía General de la República a los políticos mexicanos y efectuar y coordinar las acciones de grupos militares en conjunto con Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Estados Unidos? Lo que estamos viendo, vimos la llegada. A ver, si tú vas a un restaurante, Charlie, y tú quieres que te vean, no pasas por la puerta de atrás, entras por el salón principal y por el gran, o sea, para que todo el mundo te vea. Claro. Entonces, Claro. si llega un avión de las fuerzas de la Fuerza Militar de Estados Unidos y aterriza en un aeropuerto que no es militar, aterriza en el aeropuerto de Toluca, en el corazón de México y en un aeropuerto civil. Y eso en semiótica es muy claro. Que además se violaron una cantidad brutal de elementos, el gobierno mexicano mintió completamente. ¿Y qué es lo que sucedió? Aterriza un avión 3 días después o 4 días después de que, Carlos y tu auditorio, de que el propio gobierno de Estados Unidos, a través de la Dirección Aeronáutica de Estados Unidos, dijera y emitiera un comunicado completamente inverosímil y atípico para México. Y dijo, Océano Pacífico, región del Pacífico, región de América Central, prepárense, aviones de Estados Unidos y carriers de Estados Unidos, porque vamos a efectuar acciones militares. Seguramente recordarás eso. Y el gobierno mexicano evidentemente lo negó. 3 días después aterrizó un avión militar en Toluca. Y luego, hace 2 días, me imagino que también lo viste, un avión del FBI y otro del Departamento de Justicia aterrizando directamente. ¿Qué sucede? Hace un par de días, seguramente también tu auditorio recordará, de una manera también inverosímil, nuevamente México le envía una tanda de terroristas, que ahorita ya hablaremos de ese tema, y 2 regalos muy cargados específicamente de Omar García Harfuch, que son 2 testigos muy importantes que van a incriminar a Andrés Manuel López Obrador. Pero entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué te hago una recapitulación de todo esto? Porque es lo que dijo Donald Trump y en México no lo toman en serio, que es las acciones contundentes para poder desmantelar carteles de las drogas, laboratorios. Y entonces lo que hizo Sheinbaum y lo que hizo todo su aparato de propaganda es utilizar la palabra intervención, y se enarboló y se abrazó de la bandera y la soberanía, cuando en realidad no hay ninguna violación, porque ella misma lo está permitiendo, ella misma lo está causando, nomás que no le está diciendo la verdad a los mexicanos. Y en realidad lo que estamos viendo ya son operaciones directamente de Estados Unidos con uniforme del ejército mexicano. Hay una percepción
de tiempos o de nombres de los peces gordos que Trump le llama a los políticos? Pregunta una. Y pregunta dos, esos peces gordos que yo supongo los nombres, pero te los dejo a ti, están muy agarrados y amarrados con Andrés Manuel López Obrador, igual que Sheinbaum con Andrés Manuel. Ajá. ¿No le genera un conflicto y no es bastante difícil que ella meta a los narcopolíticos de Andrés Manuel López Obrador y que ella los entregue? Es que ella le quiere dar a tole con el dedo al gobierno de Estados Unidos y ella piensa que si envía reos narcotraficantes, con eso va a apaciguar las aguas. Pero lo que no entiende es que quieren a los jefes de esos reos, a los jefes de esos narcotraficantes, y esos jefes son políticos. Y la respuesta es muy concreta porque tu auditorio, tú a veces con tanta cantidad de información se pierde realmente la esencia y la película completa de lo que está haciendo. Tú no mandas a pedir nada más a narcotraficantes por el solo hecho de pedirlos. Acaban de enviar al Pichón, acaban de enviar a Insunza, que son dos personas testigos claves entre la relación de Nicolás Maduro y de Andrés Manuel López Obrador. Tú no mandas al Mago, tú no mandas a los Chapitos, tú no mandas a los hijos del Guzmán y les das todas las extensiones que ya vimos que les dieron desde el año pasado, si no es porque estás construyendo un caso mayor. Y si tú lo observas, cada vez el presidente Trump le dice a Sheinbaum, no es suficiente, no es suficiente y no es suficiente. Sí, Y no va a ser sí. suficiente. ¿Por qué razón? ¿Por qué no es suficiente? Porque lo que quieren básicamente son a los patrones, que son los narcopolíticos de Morena. Y esa es la razón por la cual en la temporalidad nada es suficiente para Trump y por eso no se chupan el dedo con lo que hace Sheinbaum. Y Sheinbaum está, bueno, no está contra la pared porque Sheinbaum ya se dio. Lo que pasa es que ella no lo puede verbalizar. Yo eso te lo he compartido en varias ocasiones. Sheinbaum dice muchas cosas en la mañanera y hace completamente otras cosas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiere el presidente Donald Trump? Lo que quiere el presidente Donald Trump es la esencia y el pater, el padre, el capo de todos los capos, que es Andrés Manuel López Obrador, Andrés Manuel López Beltrán, Américo Villarreal, Adán Augusto, Gertz Manero, varias personas que ya, Rubén Rocha ya está colaborando como en algunos temas, no puedo hablar mucho de ese tema, pero Rubén Rocha y varios ya están queriendo colaborar. Pero la respuesta es muy concreta, quieren a los jefes de los terroristas, si no, no se estaría construyendo un gran caso mayor y entonces Trump ya hubiera tomado una postura completamente diferente a México. Tú no haces todo lo que estás haciendo para quedarte con peces chiquitos. Esa sería mi respuesta. Esos nombres los dijiste. Esos nombres son mano derecha de Andrés Manuel. Andrés Manuel, estamos seguros que es el capo de capos. También estamos totalmente de acuerdo. El único problema y la única duda que yo tengo al día de hoy es que si los van a mandar a Estados Unidos o no. Mira, es muy importante que tu auditorio y tú dimensionemos el tamaño del problema que se tiene en Estados Unidos, porque se nos olvida que gracias a los 6 años de Andrés Manuel López Obrador y prácticamente a su política de abrazos y no balazos, tú sabías que han fallecido entre 450 y 500,000 estadounidenses a causa del fentanilo. ¿Sabías esa cifra? No, yo me quedé en 150,000. Bueno, pues ya ese es de ese tamaño. Eso supera a cualquier guerra, a Irak, a Afganistán, cualquier guerra que tú te puedas imaginar. Vietnam, cualquiera. Eso es una manera de aniquilar a la población de Estados Unidos bajo una estrategia muy clara dirigida por el Foro de Sao Paulo y dirigida por Andrés Manuel López Obrador, porque Andrés Manuel sabía perfectamente bien lo que estaba sucediendo. Entonces, yo te digo esto porque no es simplemente un problema de
narcotráfico, Charlie. Este es un problema de crímenes de lesa humanidad y de una sistematización de la muerte a través de estos opioides y del fentanilo. Fentanillo. Ahora bien, Sí. dimensionando el tamaño de la muerte y dimensionando el tamaño del problema, porque esto no tiene que ver con las armas, esto tiene que ver directamente con que México permitió el envío de este opioide del fentanilo que ha causado esta dimensional y brutal cantidad de muertes en Estados Unidos. Bueno, entonces, cuando tú ves la parte cuantitativa, es decir, el número de muertos, y por el otro lado, algo que ya habíamos hablado también aquí en tu espacio, cuando tú te das cuenta que Morena empieza a incidir cada vez más en la educación de las familias en Estados Unidos, se empiezan a afectar los valores de las familias. Yo no sé si tú sabías que a través de los consulados mexicanos se está operando políticamente en contra de Donald Trump. ¿Qué te quiero decir con esto? Que No el secretario Rubio, sí, se está operando ya desde hace tiempo, con recursos, con acciones y con todos los grupos de Morena en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, en Florida. Se está haciendo una estrategia que utilizó López Obrador en México para conquistar el poder y lo mismo está haciendo en Estados Unidos. Entonces, cuando en Estados Unidos se dan cuenta, el secretario Rubio se da cuenta que Morena no es un problema político para México. Morena es un asunto de seguridad nacional y que el capo de todos los capos, Andrés Manuel López Obrador, es el que está dirigiendo esa estrategia en contra de la línea de flotación de la seguridad nacional de Estados Unidos. Ahí en ese momento se dimensiona el tamaño fundamental de lo que significa Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ante eso, sabemos perfectamente bien que lo que Andrés Manuel quiere y siempre busca es ser la víctima. Entonces, él será la consecuencia de Andrés Manuel López Beltrán, su hijo, y de las figuras que van antes de él. Porque lo que no podemos hacer es tener como objetivo fundamental a Andrés Manuel López Obrador, porque entonces se vuelve la víctima, se convierte todo en un problema de victimización política. Entonces, aquí hay que jugar muy bien el tablero de ajedrez. No sé si me estoy explicando. Cambio el tema. 26 de julio, 67 aniversario de la Revolución Cubana. ¿Cuál es la realidad de la visión de Marco Rubio, cubano, hijo de inmigrantes, y de Donald Trump para La Habana, para Cuba? Para responderte, ¿tú te has fijado por qué se intervino en Venezuela y no en Cuba con todos los años que se lleva? Por una razón fundamental. Venezuela hizo una alianza mortal con Irán. Cuba se alió con Rusia, pero nunca en esencia con Irán para entrar al régimen de Estados Unidos y destrozar. Eso fue lo que llevó a Maduro a la muerte completa. Entonces, una vez que dejas de alimentar a La Habana, por eso tu primer pregunta, ¿por qué el petróleo y no el narcotráfico? Cuando te das cuenta que tiras la primera pieza, que es el cochavismo, que deja de alimentar fuertemente de petróleo a la isla, y quien realmente hoy lo alimenta es México en una parte y temporalmente nada más. Ahorita te comparto la razón de por qué está sucediendo eso. Y por el otro lado, ya se da el efecto cucaracha y entonces Cuba lo que hace es ir a buscar petróleo a África. Entonces, una vez que cae Venezuela, la razón inmediata es la caída del régimen de Cuba. ¿Cuál es la visión del secretario Rubio y del presidente Trump? Una Habana libre, la caída del régimen, que lo vamos a ver en los siguientes 6 o 7 meses, y con esa incredulidad que mucha gente me decía, jamás va a caer Maduro. Yo te digo con esa certeza que va a caer el régimen de Cuba, por las razones que te estoy aquí exponiendo. Entonces, una Cuba libre, una Cuba en una transición importante,
y en donde, a ver, es el sueño de Marco Rubio, es el sueño, digamos, más importante de la carrera diplomática de Marco Rubio. Y yo te voy a decir una cosa, en la línea de sucesión trumpista está J.D. Vance y luego está Marco Rubio. Así que este no es un plan solamente a 3 años o 4 años, es un plan que va con la vida de la línea de sucesión de MAGA. Que no No sé si me estoy sabemos explicando. sí, pero no sabemos a 3 años si va a ganar los republicanos otra vez. Hoy no lo sabemos. Bueno, no lo sabemos, pero yo te puedo, digamos, por ejemplo, todas estas, me dices que las encuestas que se han visto, yo veo algo completamente diferente y no es por sesgo de confirmación ni nada. Yo veo un apoyo brutal al Partido Republicano, yo veo completamente destruido al Partido Demócrata y yo estoy absolutamente convencido que Donald Trump... a ver, no, nada más porque no se puede reelegir, si no se reelegiría. Pero yo creo sin duda alguna que el Partido Republicano hoy es la fuerza más importante de los Estados Unidos y van a repetir, van a ganar las intermedias y van a ganar la federal. Yo no vivo en Washington, tú vives en Washington, pero no conozco el entorno gringo tan profundamente como tú y te lo doy por bueno, te lo doy por bueno. Pero tú crees que se termina después de 67 años el régimen comunista en Cuba? Sin duda. Así, Así como te lo absolutamente sí. dije, así como te lo pregunté Así. con Maduro. ¿Te acuerdas que me hiciste esa pregunta y tajantemente te dije, vas a ver cómo se va a acabar con Maduro y se va a destruir? Así te digo tajantemente que se va a acabar con el régimen de Cuba. Ok, Simón, así como me dijiste lo de Maduro, tú sí tienes la percepción que el régimen cubano comunista está a punto de fenecer, ¿verdad? Absolutamente sí, así como cuando platicamos y te dije de manera muy clara y me dijiste, no hombre, no creo que Maduro vaya a caer, te dije tajantemente que sí, así te digo que tajantemente va a caer el régimen comunista de Cuba. Ok, hay datos que yo conozco muy bien. Sé que Marco Rubio le tiene una confianza ciega a Omar García Harfuch y no le tiene ninguna confianza al general secretario. Eso yo lo sé de facto. Sé también que no quieren entrar tipo Vietnam a México los soldados para combatir por tierra a los narcotraficantes. Pero también ayer me hizo ruido en el discurso de 1 hora de Davos de Trump, que volvió a decir que era más difícil acabar con el narcotráfico en el mar que por tierra. Y como ya acabó 90% en el mar, pues ahora le toca tierra. Y cuando se refiere tierra, se refiere México. Pero yo en lo personal no sé si creerle o no, o qué es lo que quiso decir o interpretar de que va a entrar por tierra. Bueno, primero, el gobierno de Estados Unidos tiene colaboración con diferentes autoridades mexicanas y nunca hay que olvidar que el gobierno de Estados Unidos no confía plenamente en nadie, que temporalmente le toca actuar así como colaboró con Genaro García Luna y ya viste cómo terminó, así que nadie puede confiarse de nada, eso es muy claro. Hoy, evidentemente, el interlocutor directo es Omar García Harfuch y de manera muy concreta, bueno, pues, ¿cómo se puede interpretar? Simplemente volvemos a repetir, ve la llegada de los aviones, tanto el FBI, del Departamento de Justicia, ve las acciones que se están haciendo. Entonces, eso es a lo que se refiere el presidente Trump cuando dice que va a atacar ya por tierra. A ver, para tu auditorio, para ti, es que estamos conjugando en futuro. No, Estados Unidos ya está en México, ya está actuando. Lo que pasa es que toda la parafernalia y la mentira de Sheinbaum no lo dice, pero Estados Unidos ya está actuando en México. Ok. Hoy en la mañana
se viralizó un Twitter muy rápido en el que tú informabas que Hertz Manero tenía una orden de aprehensión de parte de los gringos. Pregunta uno, ¿es cierto? ¿Alguien te lo dijo? ¿Y de qué se trata el problema con Hertz Manero? Porque hoy lo Sí, confirmaron como embajador. sí, bueno, lo que yo escribí textualmente es que ha sido formalmente acusado en una corte federal de Estados Unidos por haber sido parte de operaciones en donde él, con el conocimiento personal, además documentos que ya son públicos, que ya fueron expuestos, de además hechos por la propia autoridad forense de la Fiscalía General de la República, con el conocimiento personal de él, de Andrés Manuel López Obrador y de Audomaro Martínez, las y los submandos de la Fiscalía General de la República recibían pagos de nómina del cártel Jalisco Nueva Generación. Y eso ya fue presentado ante una corte federal en Estados Unidos, y también ya hay testigos que ya validaron lo que te estoy diciendo. Eso es lo que yo compartí. Pero Hertz tuvo algo que ver con el narco también. O sea, hasta ese grado ha Como te los, llegado. Como te lo estoy diciendo textualmente, los documentos ya los hice públicos el año pasado. Gertz Manero tuvo conocimiento porque le informó su propio equipo que mandos medios de la Fiscalía General de la República estaban recibiendo dinero, pagos de nómina. Compartí incluso las tarjetas de débito a donde se les pagaba y se les transfería dinero por parte del cártel Jalisco Nueva Generación. Hasta eso se llegó. Y no nada más Gertz Manero, Andrés Manuel y Audomaro. ¿A poco? A Pero, mucho. pero Audemaro tiene más lana que Alibaba. Y por tener mucha lana te hace ser menos corrupto. Al contrario. No, pero no. Por tener mucha lana necesitas más lana. Es que el que es ratero y el que es ladrón y el que es asesino lo hacen ya por sistema, no lo hacen por acumular más, sino por enfermedad. O sea, ¿me quiere decir que alguien, porque ya es rico, va a dejar de querer seguir queriendo acumular? El que es ladrón o el que es asesino va a querer dejar de seguir matando. O sea, el mocha orejas había matado a miles de personas y seguía matando. ¿Por qué? Porque matar se volvió un placer. Robar es un placer para los asesinos, y para los cárteles y para los delincuentes y para los corruptos ya es un pasatiempo, ya es un deporte. Ok, nos quedan como 10 minutos. Yo quiero ir a empezar a cerrar un poco esta conversación. Te voy a hacer 3 preguntas. Me voy a callar la boca. Tú manéjalas como quieras. Pero mis preguntas es, quiero que nos hagas el favor de hacer un diagnóstico inmediato, o sea, del futuro inmediato, que me refiero a los próximos 6 meses, del estatus de Cuba, de la presidencia el estatus de Venezuela, la presidenta, una comunista siguiendo manejando Venezuela, y qué va a pasar. Ese es con la democracia, porque cayó un dictador, pero sigue la dictadura. ¿Estás de acuerdo conmigo? Esa es pregunta Sí. 1. Pregunta 2. ¿Cuál es, en tu opinión, de aquí hasta antes del Mundial, por eso te digo hasta junio, cuál es tu opinión de los próximos acontecimientos que podemos esperar nosotros los mexicanos? Y La capítulo 3. fiesta de verdad, la fiesta de verdad empieza después del Mundial. Antes va a haber Ah, pirotecnia, es lo primero que te puedo decir. ok. Bueno, y el tercer capítulo, porque el Mundial termina en julio, que es cuando inicia el aniversario de la Revolución Cubana.
¿Qué nos puedes decir de estos tres escenarios? Y ahorita resulta que está mandando Trump 1.400 trillones de barcos a marear a Irán. Entonces, cierra esta 1.400 trillones de dólares. conversación. Sí. Danos, por favor, la acción. Empieza con Venezuela. Vamos a ver. Ok. Sí. Con Venezuela vamos a ver un régimen de transición, como ya te dije, al estilo de lo que sucedió con Franco. Vamos a tener elecciones, va a haber una nueva elección, va a salir en Delcy y va a salir el grupo que queda del chavismo en Venezuela y vamos a ver una transición en Venezuela, punto número uno. En Irán vamos a ver... Espérame. ¿Esto me refiero de aquí a julio o en el año? En el caso de Venezuela, de aquí en el año. En el año. O sea, sí, en el antes del 31 de diciembre, tu visión es que Venezuela está entrando a elecciones democráticas. Correcto. Así es. Ok, para que no esperemos y luego te diga, pinche Simón, me dijiste tal día y no es cierto. Ok. Bueno, yo creo que hasta ahorita lo que te he dicho ha pasado, ¿no? No, pues por eso sigues platicando y con nosotros en Atípicas. Pero, capítulo 2. Irán. Vamos a ver la caída del régimen de Irán. Vamos a ver la caída del régimen de Irán igualmente antes de que acabe el año. Ok. ¿Y tú crees que el hijo del Shah va a regresar? ¿Él va a encabezar la democracia? Va a ser lo mismo, va a ser muy similar a lo que sucedió con María Corina. Primero se va a establecer un gobierno interino y después se van a hacer elecciones y ya la población de Irán va a decidir si lo quiere o no lo quiere de vuelta. Ok. Capítulo 3, porque estoy dejando a México de último. Capítulo 3, Cuba. Tu predicción. Cuba, ya te dije. Sí. Cae el régimen cubano, totalmente. Y México con las manos atadas en relación a Cuba. Obviamente se echó Sheinbaum, ya de coraje. Déjame ser, como siempre soy contigo, atrevido. Vamos a ver a Morena declarado con gran parte por lo menos de 4 a 5 grandes figuras de Morena con procesos penales desde la Fiscalía General de la República y en Estados Unidos. Una declaratoria en consecuencia de Morena como copartido derivado de ya sea estas 5 o 6 figuras que va a llevar a la gran conclusión si no hay una declaratoria formal, porque eso parte de una demanda que, por cierto, yo presenté hace 6 meses al Departamento de Estado, pero vamos a ver primero estas 5 figuras en procesos penales importantes ya como políticos, eso es lo que vamos a estar viendo. Va a haber una... Antes del mundial. No te lo puedo responder por seguridad. En el año, no te puedo decir exactamente cuándo, pero va a pasar. Este año. Antes del mundial, lo que te garantizo es que vamos a ver operaciones militares directamente en territorio mexicano que ya están habiendo y se van prácticamente a acabar con una cantidad muy importante de laboratorios en México y posiblemente a una figura importante del partido. Te adelanto también que Hernán Bermúdez Requena va a ser extraditado a Estados Unidos, lo vamos a estar viendo también en los siguientes meses. Y eso es lo que yo veo para México directamente. Y algo que también creo que es muy importante, y lo digo aquí públicamente porque te lo he dicho a ti, lo he dicho en diferentes escenarios, Andrés Manuel López Beltrán sabe perfectamente bien que tiene una imputación penal. De hecho, te comparto en exclusiva aquí con tu auditorio
buscó curiosamente a uno de mis abogados en Miami, Florida. Obviamente no voy a decir su nombre, pero obviamente él va a ver, Andrés Manuel López Beltrán va a ver este programa y sabe perfectamente bien que cuando le llamó personalmente, porque él sabe que tiene un proceso penal aquí en Estados Unidos, ni siquiera le contestó el abogado, la propia secretaria ni siquiera le pasó la llamada porque mi abogado, lo rechazó completamente. Entonces, viene una actuación muy clara contra Andrés Manuel López Beltrán, contra Dan Augusto López, te lo quiero decir de manera muy clara, contra Américo Villarreal, y esas son así nomás para empezar, para que se quede aquí en el récord de esto que te estoy diciendo. No eres mago, no tienes bola de cristal, pero la última pregunta es, elección intermedia del 2027, falta un año y medio, es una locura predecir lo que va a pasar en año y medio, por supuesto. Tu percepción a ese día a nivel de resultados con todo y la reforma electoral. Fíjate que eso es lo que más me preocupa de todo. No me preocupa lo que pase en Estados Unidos acá, porque de eso tenemos el control. El gran problema es que, en mi particular punto de vista, no existe oposición en México, y lo que se está haciendo en contra de Morena y del desmantelamiento del narcotráfico, eso no equivale a darle el voto al PRIAN o a los partidos, digamos, de oposición. Entonces, yo creo, y bueno, no creo, estamos trabajando ya desde hace más de 9 meses en sacar a un ejército por lo menos de 60 millones de mexicanos. Morena, si no me equivoco, corrígeme porque tú seguramente tienes el dato, tiene un voto duro de 20 millones, 18, 20 millones, cuando mucho. Anda en el número 2025 de 35 que tuvo en la elección. Ya perdieron Bueno, 10 entonces millones. no estoy tan mal, no estoy tan mal entonces. Entonces, imagínate, ¿cuál es el gran partido de México? Los 60 millones de mexicanos que no tienen partido. Entonces, parece algo tan complicado, tan complejo, pero lo que tenemos que hacer es sacarlos a votar. Y lo que tenemos que hacer es construir un plan de país. Un plan de país, porque todo el mundo, por ejemplo, ahorita, que si Ricardo Salinas, que si X, que si Y, que si... No, tú cuando abres una empresa, primero haces tu plan de negocio y luego ves quién la va a dirigir. Entonces, lo que estoy haciendo con muchos mexicanos es encabezar un ejercicio para construir un plan de país. México ha sido en solamente 7 años destruido como si fuera una destrucción de 70 años. O sea, México en 7 años ha retrocedido 70 años. Entonces, tenemos que volver a repensar cómo vamos a crecer económicamente, cómo vamos a construir un sistema de salud pública, una educación progresiva que realmente no envenene la mente de los niños, cómo vamos a volver a generar certeza y confianza en el mundo. Entonces, todo eso se construye a través de un plan de nación. México está completamente destruido, su poder judicial, su poder legislativo. Entonces, hay que empezar por un plan de país. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Prepararnos de aquí a 2027 para conquistar escaños en el Congreso de la Unión, y luego viene 2030. ¿Con qué? Con 60 millones de mexicanos. Realmente tiene que haber un gran acuerdo nacional. Los partidos políticos tienen que comprender que ellos obviamente no van a desaparecer, pero tienen que estar detrás de la ciudadanía, y ya después de que haya un plan de país, que eso es lo que vamos a hacer, lo que estamos haciendo de aquí a los siguientes 9 meses, lo más importante es, ya una vez que tienes un plan de nación, ya ves a quién postulas. Pero esto es algo muy importante porque mira, Carlos, y la gente lo tiene que entender en México, la gente piensa que destruyendo a Morena se acaba el problema. Estados Unidos quiere algo esencialmente. Estados Unidos quiere algo esencialmente y el presidente Trump quiere algo esencialmente. No quieren un país problemático, necesitan gobernabilidad y no quieren una frontera que les genere más problemas. Entonces, nosotros los mexicanos somos quienes nos tenemos que poner las pilas y generar la gobernabilidad. Por eso, por un lado, viene el desmantelamiento de Morena, pero por el otro lado tiene que ser la construcción del ejército ciudadano de 60 millones que saque y destroce completamente a Morena. Porque ahora con la reforma electoral nos van a querer cooptar, y ya cooptaron a todas las fuerzas políticas. El Verde ya se estaba saliendo, ya lo volvieron a meter, el PT igual. Entonces,
Lo único que puede contra Morena es sacar a la calle a 60 millones de mexicanos y lo vamos a lograr. No, para cerrar, no sé si sabes que Atypical, a través de Betty Pajés y mío, fuimos invitados el 5 de febrero a una convención que hay en Washington, en que va a haber como una conferencia entre Sí, de la CIPAC. eso, de diputados y senadores y miembros del gabinete de Trump, con exgobernadores y gente de oposición como nosotros, para un evento de diálogo de lo que está pasando en México. ¿Sabes de qué se trata un poco? Porque ahí te voy a ver y te voy a cobrar una cena y la vas a pagar porque no tenemos dinero. Con mucho gusto, que encantado. Sí, claro que sé de qué se trata el evento y me va a encantar verte en Washington por acá y que tengamos una cena. Y hoy más que nunca, yo siempre te digo y le digo a todos, hoy más que nunca, y déjame citar una frase de un gran amigo, Francisco Cabeza de Vaca, que dice, a una guerra no se va con quien uno quiere, sino con quien uno, con quien está disponible. Y hoy más que nunca uno tiene que trabajar fuertemente porque nuestro objetivo es uno, sacar a este gobierno del poder. No sabes, Carlos, porque yo soy miembro del Foro Económico Mundial, no sabes cómo me hubiera gustado escuchar el discurso que dio el premier de Canadá de un presidente de México. Un presidente que en Obvio. lugar de envolverse en la hipocresía de la soberanía nacional, tuviera alternativas. Pero México está No, ahogado y está a ver, mangoneado fundamentalmente. es complejo de inferioridad de Sheinbaum y de Andrés. Punto. Son muy chiquitos. Su cerebro es del tamaño de su cuerpo. Son muy chiquitos, son una vergüenza. Lleva México 7 años con cero crecimiento. Va a terminar este año con cero crecimiento. ¿Y qué tal? Mandan a la secretaria de Medio Ambiente, que no sé a qué chingados fue, a un foro económico mundial, y mandan a su amiguita de Minsa, que es mejor amiga de Claudia y dice que la representante del sector privado con el gobierno. Yo no la conozco, yo te doy el beneficio que es inteligente, no la conozco, también me vale más, pero lo que sí es de llamar la atención que ningún secretario de Hacienda fue, que México no tuvo presencia. Enrique Peña dejó a México en el lugar 12 de los primeros 20 países más Sí, importantes. Estos sí. cabrones ya nos bajaron al 14 y con un pinche complejo de inferioridad no se presentan en los foros internacionales para el desarrollo de México. No quieren a Oye, México. Charlie, totalmente, pero oye, Charlie, no te puedes ir de esta entrevista sin hacerme, yo creo que una de las preguntas más importantes que tu auditorio quiere saber, y que es qué va a pasar con el T-MEC, porque eso es muy importante, si me da chance de Ah, podértelo contestar. sí, te pregunto qué pasa. Es que yo creo que no va a pasar nada más que se van a sacar los ojos en la negociación, pero yo sí creo que va a seguir el TEMEC. Bueno, yo creo que crees mal porque, a ver, Ah, el secretario Lotnick claramente lo dijo, a ver, y el presidente Trump también lo dijo, y esa es otra de las cosas que realmente no entienden la nueva versión de Donald Trump. No están entendiendo los procesos que están. Tú sabías que el jueves pasado Estados Unidos se salió de la Organización Mundial de la Salud. Estados Unidos sacó prácticamente sus manos de más de 60 dependencias de organismos multilaterales. A Estados de Unidos acuerdo. ya no le importa el globalismo, ya no le importa el libre comercio, lo que le importa es el comercio seguro. Entonces, lo que está sucediendo y lo que va a pasar, y después del discurso de Canadá, el Canadá ya dio por descontado, Charlie, que el TMEC se va a acabar en la versión como lo que tenemos. Lo que va a pasar, vamos a ver un acuerdo bilateral con Canadá, un acuerdo bilateral con México, en donde lo que le convenga a Estados Unidos en materia agropecuaria, en materia laboral, en materia de cadenas de valor, eso es lo que va a hacer.
pero la esencia, y esto es muy importante porque esto le pega en la línea de flotación a las familias mexicanas, a las empresas mexicanas y a la esencia del modelo económico y del modelo industrial que México tuvo en los últimos 45 años, que fue traer cosas hechas de China, ensamblarlas en México y exportarlas a Estados Unidos y exportarlas al mundo. Esa realidad, Carlos, esa realidad, mexicanos, ya se acabó para Donald Trump y ya se acabó para Estados Unidos. El concepto de America First es un comercio seguro, un soberanismo social en donde ya no importa el libre comercio, importa lo que le beneficia a Estados Unidos y la prueba está, no me tienen que creer a mí, en lo que ya dijo el premier de Canadá y eso le va a pegar en la línea de flotación muy importante en materia económica de México. Acuérdate, yo esto lo dejo aquí guardado y vamos a ver claramente cómo un proceso de revisión del TMEC, vamos a ver, porque además mienten y le mienten a la gente de Estados Unidos y cualquiera de los tres miembros tienen la facultad inherente de poder cancelar, obviamente con las formalidades necesarias, el propio TMEC, pero la era de la globalización, la era de este acuerdo de libre comercio y como veíamos Estados Unidos con México, se acabó. México ya no es un socio confiable para Estados Unidos. México ya se convirtió en un problema de seguridad nacional para Estados Unidos y eso fue por Andrés Manuel López Obrador. Pues mira, cuando yo estaba en la agencia y mis clientes eran transnacionales, muchos también eran globales, siempre venía la frase gringa que es muy famosa, actúa global, piensa local, ¿no? Este, lo que dices a mí me hace mucho dolor de estómago porque creo que la globalización y sobre todo en México, que México, además de tener tratados prácticamente con todos los países del mundo, tiene el tratado y es el socio más importado en importación y en exportación de Estados Unidos. Y con Canadá Sí. tenemos el tratado de comercio más importante del mundo. Sí, pero se te olvidó Ojalá y una no cosa, tengas mientras todo, razón. Ojalá y no. ojalá, pero mientras todo eso pasaba, que tú dices bien, Estados Unidos se dedicó a hacer una cosa muy importante de manera callada, a fortalecer a El Salvador, a fortalecer a Costa Rica y a fortalecer algo que se llama CAFTA para sustituir, y sobre todo con la Argentina de Milei y con América Latina. Entonces, México ya no es ese proveedor específico y inigualable. Estados Unidos ya creó otros proveedores y México se durmió en sus laureles. México, la mayor bendición de México, y no lo quieren entender, y Andrés Manuel nunca lo entendió, la mayor bendición de México fue, Donald Trump, porque lo que hizo Donald Trump fue propiciar para que todas las cadenas globales, todas las cadenas de valor se fijaran en México y existiera un fenómeno derivado de la pandemia que se llamó nearshoring. Y lo que Andrés Manuel López Obrador hizo es la trampa populista, subir los salarios en lugar de darle fortalezas al trabajador para que pudiéramos no solamente ensamblar, sino que México fabricara nuevos productos, desarrollara nuevas tecnologías y México pudiera captar no con lana que le paga el gobierno salarios a la gente, sino pudiera captar mejores salarios porque México verdaderamente, en lugar de ser un ensamblador, podría fabricar cosas. Pero Andrés Manuel le vendió la trampa a los mexicanos de subir un salario que era miserable, lo subió un 100%, pero eso no se traduce en el mediano y en el largo plazo que llegan nuevas empresas, porque lo que México le ha vendido al mundo, que es el salario y la mano de obra barata para que se integren procesos productivos en México, eso se acabó, porque eso ya se hace en Centroamérica y ya no. Y hay algo muy importante que se nos olvida a ti, a mí, a toda la gente. Bueno, a mí no. Tú sabes lo que significa el costo de capital. Cuando tú tienes una empresa y cuando tú sabes que el poder judicial está destruido, cuando sabes los asesinatos que hay una cosa que se llama incertidumbre y eso eleva, como cuando tú vas a contratar un seguro, eso eleva tu costo de capital. Entonces, las ventajas que tienes por los salarios baratos o por el tema de la logística se mata con el costo incremental del capital.
Vamos a verlo. Vamos a seguir platicando. Te veo el Ojalá 5 me el 4. equivoque, ojalá me equivoque. Yo lo deseo de corazón, por México. Obvio. Me cuesta mucho trabajo pensar el extraordinario progreso de empresarios mexicanos que no existían a lo que se han convertido gracias al tratado. Es que vamos a Ya tener que veremos. tener, perdón, nada más para terminar esto, tenemos que tomar una medicina muy amarga, porque ni tú ni yo estamos en contra de México, estamos en contra de un régimen que es Morena. Y lastimosamente, una de las estrategias que se están tomando aquí en Estados Unidos es asfixiar económicamente no a México, sino al régimen de Morena, porque es la única manera para evitar la trampa de las intervenciones. Y es un costo que tenemos que pagar para llegar a un nuevo estadio que tú y yo queremos. Simón, feliz domingo. 1000 gracias por estar con nosotros. Fue un programa delicioso, lo disfruté mucho. Y familia Atypical, disfruten mucho el fin de semana, sigan disfrutando la programación de Atypical y nos vemos mañana lunes 9 de la mañana en Por qué con Pedro Ferriz, José Rubinstein, Sarita Dulce, Luis Berman y su servilleta. Buenos días y feliz fin de semana. Muchas gracias. Buenos días. Pues como vieron, o sea, ahora sí que a lo evidente, a lo eminente, pues a mí nada más me queda darles un consejo. Así como yo digo, pensándolo bien, honestamente, no podemos hacer absolutamente nada. Entonces, lo mejor que pueden hacer es cuidarse, protegerse, ver que no le tomen el pelo, que no le hagan fraude, ¿sí? Revisar, checar todo lo que te entra a tu casa, lo que recibes en tu mail, en fin, tienes que estar bien vivo, man, porque en cualquier situación y todo, te dan la vuelta, man. Si es que cuídense, déjenme sus comentarios. ¿Qué les pareció el video que vieron? Sí, pues es la verdad. Ya las tropas de Estados Unidos ya se encuentran en México, en 5 estados de la República Mexicana. Ya están aquí, ya están haciendo de las suyas. Qué bueno, me alegra. Ya, ojalá. Lo único que nos queda hacer es cuidarnos. Si es que protéjanse, cuídense y pues nos vemos el siguiente video que pues ahí nos vemos el siguiente video. ¿Qué les parece? ¿Eh? Cuídense mucho. Bye.